Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Estamos así caminando sobre este libro de Samuel. Y hoy queremos subrayar este versículo que dice, tampoco a este ha elegido el Señor. Versículo 8. Es el versículo 8 del capítulo 16 del primer libro de Samuel. Nosotros nos encontramos ante la unción de David en este momento. Aquí Samuel se encuentra ya en Belén, se encuentra con la familia de Jesé, se encuentra aquí él que vino para ofrecer sacrificio. Había situaciones difíciles. Samuel hatekodi para sea y venían de allá diciendo, sí, yo veo porque han enterado y cuando Saúl se yuca cara. Me matará hoy. Me matará. Bueno, ¿por qué? Porque Saúl se había adueñado también. Recuerdan que el elemento principal del rechazo de Dios hacia Saúl es justamente el haber querido asumir todos los poderes. Y entonces el judicial, el legislativo y también el ejecutivo, ¿verdad? O sea, los tres. En la monarquía, a él en todo caso le correspondía el llevar adelante, ¿verdad? En todo caso también, ni el legislar tanto. ¿Saben por qué? Porque ahí pues estaba el aspecto del profeta. El profeta y el sacerdote, ¿entiendes? Profeta y sacerdote. Toda la parte de la ley, toda la parte de la Torá, corresponde a Dios, la Torá. Y la Torá la interpreta ¿quién? El sacerdote. La interpreta el profeta. Y en un momento, sin embargo, Saúl, cuando está por presentar una batalla, él parece que se desespera. Él tiene que llevar, como poder ejecutivo, llevar en acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dale fuerza, decreto aquí, listo. Al ataque, vamos, porque estamos ante una situación difícil de guerra. Pero antes de eso, la cuestión del ofrecer el holocausto. Ellos se habían quedado y se pusieron de acuerdo con Samuel, que Samuel vendría, harían esa oración, ese holocausto, esa presencia, ofrecer al Señor, como siempre hacían, antes de cualquier batalla, antes de cualquier guerra. Pero Saúl no respeta absolutamente esta indicación. Es decir, o ya pura y tere, oye, Shaba y Saúl. Y entonces
ya no confía en el Señor. Aquí también es una cuestión de confianza, ¿verdad? Del problema entonces de Saúl con respecto al rechazo que Dios después le tiene a él. Porque Dios después luego dice que se arrepiente, pero se arrepiente tremendamente. Dice luego, la palabra del Señor llegó entonces a Samuel en estos términos: estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl. Estoy totalmente entonces en desacuerdo qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando aquí con Saúl. Y por lo tanto he tomado la decisión de destituirlo. Ya no lo quiero más. Lo rechazo definitivamente. Y bueno, y fuimos viendo toda esta situación. Ahora entonces hay una preeminencia ya de David. Parece que comienza, entre comillas, digamos, el ciclo de David. David que se presenta como una persona que es llamada por Dios. Y además, miren, va muy de acuerdo también con la situación, el contexto histórico, porque en cuanto que Saúl, él se vuelve un arrogante, uno que tiene todos los poderes, como yo les dije, quiso asumir también el aspecto sacerdotal, el aspecto profético. Ya no perdonáis, no perdonáis, no perdonáis, no tiene perdón. No tiene perdón, imagínense. Pero qué interesante, ¿verdad? Porque muchas veces la gente, hacia el estilo protestante, te toma la ley por la ley. ¿Qué quiere decir? Que no tiene perdón, que Dios no le perdonó, que esto no. Aquí son otras cosas las que se quieren subrayar. Lo que no tiene perdón es cuando nosotros nos volvemos dictadores y queremos ponernos consecuencialmente, que viene entonces, entre comillas, el no perdón, ¿verdad? Porque si vos haces una cosa mala, tenés que saber que la consecuencia va a ser también un fruto negativo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada
paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuántas cosas has cambiado en mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme,
pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida pintado tu amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16. En realidad esto comienza desde el versículo 6 hasta el versículo 10, ¿verdad? Dios no elige a ninguno de los hijos de Isaí, ¿verdad? O sea, aquí, cuando ellos se presentaron, es decir, los hijos aquí de Jesé, Samuel vio a Eliab, era el primero, ¿verdad? Y pensó, seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Ñande ya estudiaba, allá yesa, imagina, Ñande Yara oye, y Ñande Yara. El Señor le dijo a Samuel, no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su altura, porque yo lo he descartado. Es decir, no es solamente porque es mayor, porque es más grande, porque es más lindo, porque tiene más físico, porque tiene más cultura, etc. No. Se pueden elegir. Yo eso lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, ¿no? El hombre ve las apariencias. Dios ve el corazón. Qué linda, porque aquí nosotros tenemos entonces el caracú y la esencia de la vida del cristiano, de la vida nuestra. Ñande Yara no mañay lleva las apariencias. Ñande Yara no mañay. No interesa lo que es superficial. Ñande Yara la becaína es tu corazón. Ñande Yara la becaína es tu forma profunda, ¿verdad?, de relacionarte, decíamos nosotros, ¿verdad? Ese corazón profundo desde donde sale tus inquietudes y tus deseos en cuanto a la relación contigo mismo, con tus hermanos, con la naturaleza y con el Creador, ¿verdad? Entonces Dios mira y Dios ve el corazón. Dios juzga nuestras actitudes, queridos amigos. Pues la imona. Ñandeña y moa lleva. No, ababendo y guay la sea yapo, ababendo y guay la sea ababe. ¿Sí? Será eso. Pero recordad que Dios te ve. Pero, ¿sabes? Te voy a decir otra cosa. Tal vez ababendo y sea coanga. Pero ¿sabes qué? Las consecuencias de eso que vos estás haciendo repercuten. Por ejemplo, en Bodú o Win lleva. La oye ya pueda la política cuera o lo que sea, o mondajangua. Y entonces, no, entonces salen y pegan el grito al cielo, ¿verdad? Cuando alguien ahí en Cacupé llama la atención y dice sobre esto y aquello. Ando hoy y nos induce y güey. ¿Y por qué eso? Y porque justamente entonces, ¿viste? Nosotros escondemos, decimos, no hacemos, pero pues le vienen las consecuencias. Las consecuencias de un país pobre, las consecuencias de un país ignorante, las consecuencias de un país con falta de estructuras viales, con falta de estructuras sanitarias, de por y por. Rejotar ya pues a vez de consulta 3 meses, 4 meses.
no hay por teléfono, no ya atendí hoy, todo supuestamente ocupado. Aupeixe con la ñande, gente lo sufrían ya aquí en Iguazú, ñande bebé. ¿Ya se dan cuenta? Entonces por eso dice, Dios no mira las apariencias, Dios no mira las apariencias. Dios mira verdaderamente tu actitud. Antes lo vea, entonces, ñande compañía y cuamo ya lleva. Aupea cogimos y ñande yarana. A ver. Entonces, queridos amigos, tenemos que procurar centrarnos, entender, saber cuál es el caracú entonces de este libro político que se escribe aquí, Primera Samuel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en el día de hoy. Nosotros leemos de la segunda carta que está escribiendo San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 5, del 14 al 17. Nos dice así la palabra del Señor. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocemos a Cristo de esa manera, ya no lo conoceremos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un nuevo ser se ha hecho presente. Queridos amigos, qué linda que es la palabra de Dios. Lo antiguo ha desaparecido. Ya digo, este día ya celebra Gina lleva esta memoria tan linda de María Magdalena. Opearécola, ya de esa página peñan de Yarañe Erubibella es Anwa lleva ñande y Catua Villa ya pope ñandere Kobe de Kobe Puajú. Es lo que ha sucedido con María Magdalena. Pero ¿qué es lo que la ha cambiado y la ha transformado a María Magdalena? El encuentro con Cristo. El Evangelio y la palabra de Dios nos dice que María Magdalena fue liberada de 7 demonios, es decir, de la plenitud de todo aquello que es malo, queridos amigos. El número 7 quiere decir la plenitud. El número 7 quiere decir todo aquello que a nosotros nos hace entender que estamos en el mal, que estamos en el mal camino, plenamente insertos en el mal. Pero el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo, el que mueve nuestros corazones y nuestras vidas. Al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Todos han muerto al pecado. Ñandese yo que cuera lleva. Yarecoma peñande yararecobe pepitu marangatu yaba cueñandebe, y que nos tiene que ayudar a nosotros. Coangañandeña pununiña lleva. Amayeña pununita ya pota peñande yara hoy pota. Porque tenemos a peñane petu ube maoengo lleva ñandeña yesa cuava lleva. Peña petu ube upeago dice nuestra propia conciencia que nos hace pensar y nos hace entender que Cristo es el que dirige nuestra vida. Es Cristo el que nos da la fuerza para que nosotros también, así como María Magdalena, dejemos todo lo negativo y nos pongamos en el camino del bien. Nos pongamos en el camino de la gracia de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ha pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi alimento, mi fuerza en el tormento, tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi alimento, mi fuerza en el tormento, tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Mi razón de vivir. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Quiero regresar a ti. Yo quiero comenzar desde cero. Borra mis culpas, hazme de nuevo, moléame tú, mi alfarero. Quiero regresar a ti. Yo quiero regresar a casa. Quiero
Yo quiero regresar a casa. Quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Yo quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Wow, wow, yeah. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 16 y aquí decíamos que el Señor hizo pasar a estos 7 hijos de Jesé. Samuel que va mirando, no va encontrando, el mismo que pregunta, aquí están todos tus hijos, le dicen, al final le dicen que no, ¿verdad? Al final, el Señor es el que le va a indicar, ¿verdad? Pero el hecho, decíamos, de preguntar, ¿están aquí todos los hijos tuyos de Samuel? Como Samuel sabía que la palabra de Dios es verdadera, entonces su palabra es verdadera. Sabía que debía haber otro hijo entonces. Entonces tiene que haber otro hijo. ¿Y quién será? Que no estaba presente tal vez en esa celebración, ¿verdad? O sea, porque no no lo veo yo. Entonces vuelve, viste que el discernimiento es importante, queridos amigos. El discernimiento quiere decir ir teniendo certeza de lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Dios quiere para su pueblo en este caso. Yo he elegido de la casa ahí de Isaí, de la casa de Jesé, al que será entonces el que va a continuar esta dinastía. Y entonces ahí viene la respuesta, ¿verdad? Porque él respondió, queda todavía el más joven. Queda todavía el más joven. Esto muestra la poca consideración que tenía David entre su propia familia. Primero, su padre ni siquiera lo mencionó por su nombre. Segundo, ni siquiera había sido invitado a la celebración. Y tercero, solo fue llamado a presentarse porque Samuel insistió en ello. Fíjense que hay 3 elementos aquí para que nosotros podamos reflexionar y podamos darnos cuenta. Primero, es la poca consideración, ¿verdad? Es que tenía David entre su propia familia, propia consideración. Samuel go uguri lleva. Yoguri Jesé, bueno, en Beatibaite Landera, en Beatibaitese, Eurobaitese, porque Dios a alguien le va a tener que ungir como rey. Entonces, enseguida un beatibaite, un beatibaite, la yo calcula Jesé, pensera, será Moisés reina. A ver, yuge, el día de la hoy, tenon de temo hijo, vean de cacua, vean de pona, vean de churro, vean de yoicota la rey. A ver, Samuel humana, sin embargo, el Señor directamente le demuestra y le dice, no, yo absolutamente a eso
A ese no le elijo. Pero anda ahí, la ciudad de Cabal. Bueno, y así que van pasando los otros, ¿verdad? Entonces van pasando uno a uno. Primero, el hecho de encontrarnos, ¿verdad? Con los 7 primero. Va pasando uno a uno, los 7. Pero dime. Entonces decíamos falta de consideración. Entonces, va a lo que va a dar India. Va a lo que va a India. Va a lo que va a India. Va a la doña no. Va a la. Esa la yo. Bueno, segundo, ¿verdad? Es que su padre ni siquiera lo mencionó por su nombre. Ni no mencionáis la era. Y segundo, ¿verdad? Si quisiera, había sido invitado a la celebración, ¿verdad? Hubiese sido invitado a la celebración. Ni siquiera le han invitado a esa fiesta que tuvieron. Y solo fue llamado, tercero, fue llamado por insistencia de Samuel. Entonces, esta es la falta de consideración, ¿verdad? De su propia familia para con David. Pero sin embargo, el Señor tiene sus caminos y el Señor sabe a quién le ha llamado. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No pudo aguantar más y antes de que despuntara el sol ya estaba en el sepulcro. Al llegar a él, vio con desconsuelo que la piedra que lo sellaba había sido removida y sin pensarlo tornó sobre sus pasos. Y al verla llorosa y confundida, Simón Pedro le preguntó por el motivo de sus lágrimas y ella le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo emprendieron carrera hacia la tumba y corroboraron las palabras de María Magdalena, quien lo siguió de cerca y se sentó afuera de la sepultura. Tomó aliento, se asomó y sobre la losa en la que depositaron a Jesús distinguió en la penumbra a 2 ángeles vestidos de blanco que le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les replicó: porque se han llevado a mi Señor y no sé en dónde lo han puesto. A sus espaldas una nueva voz le inquirió: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y María Magdalena, creyendo que era el hortelano, le suplicó: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo iré a recogerlo. Y se quedó mirando a esa figura que se le hacía muy familiar. No le quedaron dudas de que era Jesús cuando éste la llamó por su nombre: María. Al instante cayó de bruces ante él y trató de tocarlo, pero el Señor la apartó con ternura diciéndole: suéltame, que aún no he subido al Padre. Rebosante de alegría, Santa María Magdalena se fue en busca de los discípulos, a los que les anunció la buena nueva de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. María Magdalena, o de Magdala, llamada así por el lugar de su procedencia, es una mujer que, según San Lucas, unge los pies del Señor y en los demás evangelios sinópticos aparece como aquella de la que fueron expulsados 7 demonios, o la identifican también con María de Betania. Y ella, María Magdalena, se convierte en la sombra de Jesús y de sus discípulos durante el periplo de su vida pública. A la par, es el soporte de la Virgen María en el momento de la crucifixión y con ella permanece estoica y valientemente mientras los apóstoles huyen por miedo a correr la misma suerte de su maestro. Está pendiente del apresurado traslado a la tumba que José de Arimatea presta para depositarlo a él mientras pasa el sábado, día del reposo. Y por eso al amanecer del domingo llega delante de todos al sitio cargada de perfumes para embalsamarlo y tiene el privilegio, ojo, el privilegio de ser la primera persona, en ello concuerdan los 4 evangelios,
a quien Jesús se le aparece después de resucitar. Y por eso Santo Tomás de Aquino la llama la apóstol de los apóstoles. A partir de ahí su rastro se pierde en las Sagradas Escrituras. La tradición afirma que se mantuvo junto a los apóstoles durante algún tiempo, pero luego en compañía de la Virgen María y de San Juan emigró a Éfeso, en donde adelantó una fructífera labor evangélica y allí murió. De hecho, se dice que su tumba era muy venerada por las iglesias orientales y sus cenizas fueron trasladadas en el año 886 a Constantinopla. Otra vertiente sostiene que, huyendo de las primeras persecuciones, se embarcó hacia Francia con los hermanos Lázaro y Marta, y en Provenza pasó los últimos 30 años de su vida predicando, convirtió a toda esa región al cristianismo. Por supuesto, allí también se edificó una iglesia en su honor y en ella, dicen los habitantes de la comarca, todavía reposan los restos de Santa María Magdalena. Lo cierto es que después de la Santísima Virgen, Santa María Magdalena es innegablemente la segunda figura femenina más representativa de la Iglesia Católica. Por eso hoy, 22 de julio, día de su festividad, pidámosle a Santa María Magdalena que nos conceda la valentía de ser leales, así como ella, a nuestro Señor Jesucristo, aun cuando nuestras vidas corran peligro. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aceptar que soy lo más valioso para ti. Oh, que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 12 del primer libro de Samuel, versículo 11, sobre todo versículo 12 también. Queda todavía el más joven que ahora está apacentando, ya es inaugurada para el apacentar. Era el trabajo de un criado, el apacentar, ¿verdad? El hecho de que David estuviera afuera apacentando las ovejas muestra que la familia de Jesé no era
rica, no era entonces una familia multimillonaria, porque si lo fueran, un criado habría estado apacentando las ovejas, un criado o un esclavo o una persona, ¿verdad? Entonces a quien se le llama. Pero no eran lo suficientemente ricos como para tener entonces los criados, a quienes se les pide ese servicio, se les manda para eso. Apacienta las ovejas, aquí David, significaba que tenía tiempo para pensar también. Y es otro elemento, ¿verdad? Mientras que Oína veo esa entonces dedicó esa capacidad del pastor. Tal vez por eso también esta figura tan interesante, la Biblia utiliza al pastor, el que cuida al rebaño, cuida al rebaño. Qué bueno. Y la Biblia utiliza mucho, ¿verdad? La imagen del pastor. Y al mismo tiempo, tiene el tiempo suficiente para pensar, para reflexionar, para mirar. David pasó mucho tiempo mirando a las ovejas y contemplando la gloria de la creación de Dios. Vea el primer elemento. Entonces, contemplar, ver, caminar, entender, saber todo lo que Dios ha creado, la misma creación. Dios edificó en él un corazón para cantar sobre su gloria en toda la creación. Entonces, esto también es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque nosotros nos damos cuenta que así nosotros podemos hacer grandes cosas. Nosotros podemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es como decir en nuestro dulce idioma, "Ewa, pues hay que calcular, Ewa, pues hay que calcular y dice que vos tenés el tiempo para mirar, observar, conocer, saber, organizar, programar, y entonces eso es lo que sirve, ¿verdad? Entonces no podemos ser improvisados, dicho de otra manera. La vida cristiana no puede ser una vida improvisada, una vida meteórica, como dice la gente, sino que es una vida que poco a poco se va organizando hasta llegar a lo esencial y lo fundamental. Que David apacienta las ovejas requería un corazón especial, un cuidado especial también. El pastor se tiene que preocupar de sus ovejas. ¿Verdad? O sea, tiene un corazón especial hacia sus ovejas. Corazón especial hacia las ovejas. Significaba que sabía cómo las ovejas necesitaban el cuidado y la ayuda de un buen pastor. El cuidado. Entonces hay una preocupación y hay una responsabilidad, y en ese sentido es una empatía que tiene que haber de parte del pastor con ese rebaño al que está cuidando. Uno aprendía que uno era la oveja y Dios el pastor. Durante esos años Dios formó a David en él, en su corazón, que cantaría sobre Yahvé como su pastor, ¿verdad? Desde el famoso Salmo 23 que nosotros tenemos, ¿verdad? El pastor que cuida. Vamos a mirar un poco ese salmo también, que es interesante, ¿verdad? Y que nos puede ayudar también a nosotros a entender, ¿verdad? La misma acción del pastor. Aquí en ese Salmo 23 más o menos se va describiendo cómo tiene que ser ese pastor, o sea, aplicado sobre todo al Señor. Miren lo que nos dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Qué lindo que es.
Y así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.